que la inteligencia artificial no va a quitar puestos de trabajo. La inteligencia artificial antes va a potenciar el desarrollo de una compañía. Los que sí pueden perder el trabajo dentro de una compañía son los que no usen la La analítica y la analítica. inteligencia artificial. No le tengamos miedo a la inteligencia artificial. Es que un robot no va a reemplazar la mente humana. Empecemos porque el robot lo creó la mente humana. Ahora, si usted no usa ese robot, ahí sí, usted pierde su puesto y me traigo otro humano que sí lo use. El robot me puede vender a mí hoy un Sí. seguro. ¿Qué significa hoy para Haider ser líder de analítica e inteligencia de negocio para Sura? En el mundo de la analítica estamos dispuestos, hay que estar dispuesto a correr el riesgo de que un proyecto sea exitoso o fracase. Mira, uno no puede entrar a un mundo analítica por moda. ¿Cómo ha sido ese reto para conseguir, digamos que talento fuera aquí a nivel nacional, en Medellín, para un perfil como analista de datos? Mira, el reto más grande ni siquiera es el método estadístico, analítico que voy a usar. El Ajá. reto más grande es la pregunta de negocio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Analítica e Inteligencia de Negocio con Daniel Román. Hoy tenemos un gran invitado, don Haider, un líder de analítica e inteligencia de negocio, trabajando para una gran empresa en el sector de seguros, específicamente de Sura. Don Haider, bienvenido por acá, Gracias. hermano. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de unos temas demasiado interesantes que yo sé que a todos ustedes les va a interesar. Y bueno, ¿quién más que se presente? Haider, bienvenido acá a este podcast tan interesante. Muchas gracias por aceptar la invitación. A ti por invitarme. Espero que al final de este podcast el mensaje quede claro y es usar la inteligencia artificial en nuestro día a día independientemente de la profesión que tengamos. Yo soy Haider Jiménez, en este momento lidero el área de inteligencia de negocio y analítica de Seguros Sura Colombia. Eh, Llevo liderando esta área desde hace 6 años. Empecé en Sura como analista hace 13 años. Gracias al uso y al uso de la analítica, he logrado ir escalando, formando equipo y aportando mucho al desarrollo de Sura y a la sostenibilidad de esta gran empresa. Perfecto, Haider, pero bueno, eh, aparte pues de esta parte empresarial que nos cuentas, de tu liderazgo en esta gran empresa que hoy en día es una de las empresas más fuertes económicamente en Colombia, ya de bastantes años, que todo el mundo pues nos conoce. Contanos un poquito de tu historia, o sea, primero que todo, dónde estudiaste, qué estudiaste, empecemos como por ahí. Danos un poquito de contexto de tu historia, Haider. Muchachos, hace 20 años llegué de un pueblo que se llama Guataca, Medellín. Soy ingeniero físico de profesión Ingeniero físico de la Universidad de la Nacional, Antioquia. y simultáneamente también soy estadístico de la Universidad Nacional. De hecho, fui el primer doble titulado de la Nacional hace 15 años. Y ya en el posgrado me especialicé en alta gerencia, administración y actuaría. Y gracias a esa combinación de ciencias exactas y ciencias inexactas, porque estudié la parte de administración, he logrado mostrar un perfil que en su ha sido valorado, y por eso hoy me encuentro en esta posición liderando el equipo de inteligencia de negocio. Haider, y esa, empezaste con ingeniería física, fue tu primera carrera en la Nacional, en la Universidad Nacional. Así es. ¿Y por qué física? ¿Y por qué con estadística? ¿Cómo fue eso? Siempre fui curioso por la naturaleza, por qué sucedían las cosas, por qué si yo alzaba esto se movía. Y mira que al final encontré una conexión entre la física, que es una ciencia determinista, es decir, la física no tiene error, todo se predice al 100%, pero la estadística es una ciencia indeterminada, es decir, todo se da en términos de probabilidad. Al final, al combinar estos dos conocimientos, me ha permitido a mí jugar y moverme entre ellos dos para resolver los grandes problemas y los grandes retos de la compañía. Wow. O sea, nunca había escuchado como una combinación entre estadística e ingeniería física y ahora pues que en todo este mundo de la ciencia de los datos y aparte de eso que te benefició bastante pues, hoy en día donde estás como director. Y bueno, por ejemplo,
¿Siempre has estado en Sura o estuviste en diferentes empresas? Afortunadamente siempre he estado en Sura, es una gran compañía humana, valora mucho el talento, valora mucho la creatividad de las personas y valora mucho el calor humano. Por eso espero quedarme en esta compañía pues hasta que me pensione, hasta que esté bien. No, y hablando de eso, Haider, en temas, bueno, mejor dicho, ¿cuál es tu perfil en este momento en Sura? ¿Cómo empezaste con tu perfil? ¿Cómo ha ido evolucionando ese perfil? Como enfocado al tema ya de inteligencia de negocio y analítica. Inicialmente empecé liderando un equipo muy de inteligencia de negocios tradicional y que uno cree que está muy desarrollado, pero que en pocas empresas en Colombia realmente tienen equipos de inteligencia. Afortunadamente en Sura son conscientes de la importancia de tomar decisiones basadas en la información. Hoy el equipo ha evolucionado mucho al uso de la inteligencia artificial y a resolver estos problemas de una manera más eficiente. ¿Y cómo era antes? O sea, mejor dicho, hoy estamos con inteligencia artificial, estamos con machine learning. Cuando empezaste, ¿hace cuántos años? Estoy liderando este equipo hace 6 años. Hace 6 años. Entonces, por ejemplo, al principio, ¿cómo empezaron? ¿Con qué herramientas se empezaron a utilizar? ¿Cuáles fueron esos primeros retos a los cuales se encontraron con los datos? ¿Cómo fueron esos inicios en Sura? La inteligencia de negocio tradicional casi que se basa en la reportería, en el seguimiento de las tendencias de un grupo determinado, por ejemplo, de clientes, pero eso no es suficiente para tomar decisiones. También necesitamos proyectar qué va a pasar si muevo acá un botoncito. Entonces hoy hemos evolucionado mucho en términos de analítica y la llegada de la inteligencia artificial ha sido muy ganadora para nosotros porque hemos primero mejorado ese tipo de proyecciones. Segundo, el análisis de información masiva, no estructurada, Sí. cartas, veámoslo así, cartas, llamadas, videos, nos ha permitido indagar sobre otras información que no teníamos presente a la hora de tomar una decisión. Excelente. Y aparte de eso, ¿cómo fue enfrentarse a esos primeros retos analíticos desde el inicio, antes de este desarrollo tecnológico? ¿Cuáles fueron esos retos? Si de pronto puedes mencionar uno muy a nivel general, a los cuales te enfrentaste, así como grandes. En términos tecnológicos, las herramientas eran muy básicas, ¿cierto? De hecho, hoy empresas como Microsoft o Google o Amazon han abaratado el uso de herramientas tecnológicas y hoy una pequeña, mediana y gran empresa pueden incorporar a su empresa este tipo de herramientas y dársela a todos sus colaboradores para su uso. Pero hace más de casi 10 años eso no era así, casi que uno le tocaba usar las herramientas básicas como Excel. A mí me tocó, total. Para poder hacer una gráfica, una tendencia. Hoy afortunadamente la ciencia de la tecnología y la información ha avanzado a pasos agigantados y las empresas lo han entendido, pero también seamos conscientes, los costos de uso de esas tecnologías también se han abaratado y han permitido que las empresas pequeñas lo usen. Se han abaratado, pero sin embargo eso también influye, entre más datos tenemos, pues también va incrementando costos ahí, también en esa parte. Y Haider, ahí en ese sentido, ya hablando de un reto como tal de Sura, bueno, como por ejemplo, no sé, nos encontramos con unos donde queríamos predecir algo y no nos daba. ¿Te pasó algo así que de pronto fue casi imposible hacerlo, pero se logró, así como algo? Mira, el reto más grande ni siquiera es el método estadístico, analítico que voy a usar. Ajá. El reto más grande es la pregunta de negocio. Una pregunta de negocio clara, objetiva, con visión, ya nos permite tener la mitad del problema resuelto. Esa pregunta de negocio es tan importante que casi tener el dato para responderla toma una segunda relevancia, porque cuando tú tienes la pregunta de negocio adecuada,
Y esa pregunta de negocio siempre debe ir enfocada hacia la sostenibilidad de la compañía, hacia el bienestar del cliente. Cuando tú tienes esa pregunta de negocio clara, uno puede conseguirse el dato de otra manera, puede contratar la consecución de ese dato vía unas encuestas, Simularlo. puede hacer un piloto, puede simularlo, pero la pregunta es muy importante. Entonces, casi que el reto no ha sido el método estadístico analítico, el reto ha sido la pregunta de negocio adecuada que se debe hacer para darle continuidad a una compañía. ¿Y qué pasa cuando llega un área y no tiene esa pregunta de negocio? ¿Cómo llegan a ti esos momentos? Mira, es ahí donde entonces un equipo de inteligencia de negocio tiene que ayudar a construir esa pregunta de negocio. Porque en una compañía hay diferentes niveles de liderazgo, ¿cierto? Sí. Y esos niveles de liderazgo van en función de la experiencia que se tiene y el conocimiento de la compañía. Pero también es cierto que desde los equipos de nivel de liderazgo medio o básico, nosotros también conocemos la operación y todos los días nos planteamos preguntas. Pero también es cierto que nos planteamos preguntas que creemos difíciles de resolver. Lo bueno de hoy en día es que tenemos la tecnología para que todos nosotros, desde una persona que tenga un cargo básico, intermedio o muy elevado, pueda responder esas preguntas. ¿Y tienen algún método para identificar esa pregunta de negocio, como para empezar a preguntar? Generalmente las preguntas de negocio, o sea, toda compañía necesita generar ingresos, ¿cierto? Y rentabilidad. Pero no es fácil hacer, por ejemplo, una pregunta como ¿cómo hacemos para obtener más ingresos? Eso no es una pregunta. Es muy ambigua. Eso no es una pregunta. La pregunta más va a ser enfocada hacia qué debemos hacer para que el cliente esté feliz y la compañía genere más ingresos. Aún sigue siendo una pregunta básica, pero ya le metió otro componente, la felicidad del cliente. Ahora empieza a bajar esa pregunta hasta que encontremos una pregunta específica, pero cuyo impacto sea generalizado. Exacto, eso le decía yo a mis estudiantes, incluso fue el año pasado que se hizo el curso y que ahorita viene la segunda versión, en donde lo más difícil era justamente generar esa pregunta de negocio, porque las personas creen que es muy fácil hacerla, ay sí, ¿cuánto vamos a vender? O no, para nada, literalmente eso se genera con un método. Incluso en el curso pues les expliqué, yo creé pues un método que se llama el método Capido, que es más que todo como de contexto y justamente va indagando escalón por escalón hasta llegar a una pregunta muy específica, muy detallada, que ya eso va a ser el camino tuyo a buscar la información, y luego de ahí pues ya vendrán los modelos y la tecnología, que eso ya digamos que son las últimas, lo último que uno hace. No, me das pie a invitar a cada colaborador o empleado de una compañía independientemente del rol que hoy tenga. Y cuando hablo independientemente del rol, estoy hablando de esa persona que hoy tiene un rol tan básico como descargar una base de datos y el que tiene el rol de la alta gerencia de tomar una decisión trascendental que cambie la compañía. En una compañía vamos a encontrar muchas profesiones, vamos a encontrar inclusive arquitectos, médicos, ingenieros de sistemas, estadísticos, vamos a encontrar todas las profesiones que tenemos. Cada uno de nosotros tiene el reto de hacerse una pregunta de negocio que le va a permitir seguir aportando a esa compañía. Yo empecé esta conversación diciendo que la inteligencia artificial no va a quitar puestos de trabajo. La inteligencia artificial antes va a potenciar el desarrollo de una compañía. Los que sí pueden perder el trabajo dentro de una compañía son los que no usen la analítica de la inteligencia artificial. De acuerdo. Y cada uno de nosotros todos los días tiene que hacerse preguntas de negocio. Inclusive esa pregunta de negocio puede responderla al mismo o puede elevarla a sus líderes superiores para que esta pregunta de negocio sea validada, comprobada, y así cada uno de ustedes, muchachos, independientemente de la profesión que tengan, van a conservar su puesto en una compañía. No le tengamos miedo a la inteligencia artificial. Es que un robot no va a reemplazar la mente humana. Empecemos porque el robot lo creó la mente humana. Ahora, si usted no usa ese robot, ahí sí, usted pierde su puesto y me traigo otro humano que sí lo use. Entonces el mensaje es claro, no le tengamos miedo a la analítica, no le tengamos miedo a la inteligencia artificial.
Esto antes vino fue a potenciar las industrias. Y ahora pues con la inteligencia de negocio y haciendo ese match colaborativo con la inteligencia artificial, creo que es demasiado exitoso. O sea, yo creo que las empresas hoy en día que usen este tipo de herramientas, las personas que usen este tipo de herramientas, creo que pueden lograr lo que deseen, y más ahora que estamos potencializando estas herramientas, llegan nuevas herramientas, la tecnología va desarrollándose poco a poco y no nos podemos quedar atrás. Justamente ahorita que mencionaste que hay diferentes perfiles, no importa el que sea en una empresa, siempre va a haber la oportunidad de que las personas trabajen con datos. Haider, ¿cómo ha sido ese reto para conseguir, digamos que talento fuera aquí a nivel nacional, en Medellín, para un perfil como analista de datos? ¿Cómo crees que ha evolucionado hoy en día ese tipo de perfiles? ¿Está difícil la situación o cómo está la demanda? Cuéntame un poquito de eso. Afortunadamente, hay muchas empresas extranjeras que desarrollaron este nicho de negocio de venderle analítica a las empresas, ¿cierto? Uh-huh. Eso hizo que, por ejemplo, los profesionales, cualquier profesional que tiene un conocimiento especializado o un posgrado o un pregrado en análisis de la información, y ahí abarqué muchas profesiones en el análisis de la información, abarqué ingenieros de sistema, estadísticos, financieros, médicos, abarqué a todo el mundo, pero que tenga ese plus, son empresas que hoy tenemos que nosotros competir para contratar a un profesional de esos, porque los salarios sí son muy altos comparados con los salarios que las empresas colombianas podrían pagar. Sin embargo, O sea, el primer reto es el salario. sí, sin embargo, un factor clave es también el calor humano y el salario emocional que pueden obtener estos profesionales en las empresas colombianas. La idea precisamente es que un trabajador que decida quedarse en una compañía nacional ganándose 20% menos, ese 20% menos se le compensa con salario emocional. Entonces, muchachos, no todo es plata en esta vida. Es decir, también hay que compensar el salario emocional, la posibilidad que te dé la empresa de desarrollarte a ti mismo, de tú mismo responder la pregunta de negocio. Uh-huh. No hay nada mejor que tú digas, me hice esta pregunta y la compañía me dio la capacidad y los recursos para responderla. Entonces, afortunadamente, pues hay esa demanda que eso le conviene mucho pues, a los profesionales que estén en esa área. ¿Y qué, por ejemplo, qué características buscarías tú en una persona para poderla ingresar en tu equipo? Tengo una fórmula que no está patentada. Hay 6 cualidades que busco en una persona. Pero hay 2 de esas cualidades que multiplican o potencian el resultado o el perfil que esa persona debe tener. Una persona que sea constante, disciplinada, Uh-huh. ahí describí una sola cualidad, y una persona que tenga una actitud para enfrentarse a los retos, es una persona que tiene gran parte del éxito garantizado. Estas 2 cualidades realmente son indispensables una de la otra. Y hay otras cualidades que son aditivas, se necesitan, pero no son tan claves, que es tener un conocimiento, Uh-huh. tener una experiencia, tener una visión, pero actuar. Estas 6 cualidades me gustan mucho porque cuando se las aplico a una persona para desarrollar un proyecto o si va a entrar a mi equipo de trabajo, he descubierto que las probabilidades de éxito de esta persona, de adaptación y de aporte a la compañía son más altas. Porque de nada sirve que tú seas doctor, no estoy desmeritando, pero si tú no tienes actitud y no eres constante, no logras nada. Claro, total. De nada sirve que tú seas un visionario y hables de que vas a hacer, pero si no haces, no logras nada, ¿cierto? Entonces en la vida hay que ser constante y tener una actitud de enfrentar cualquier reto que se nos ponga. Esas habilidades blandas también son demasiado importantes porque no solamente está ese tecnicismo de, bueno, yo sé manejar Excel, sé manejar Python o R o la herramienta que desee,
Pero yo creo que también es demasiado importante la habilidad blanda en el sentido de que sé exponer los resultados, sé traducir los resultados, eh, hablando justamente de la pregunta de negocio, cómo empezó la pregunta de negocio y voy de un punto A un punto B, ¿cierto? Yo creo que también eso es una característica que también debe ser importante, o cómo lo ves. Mira, los seres humanos, de hecho, por eso nos llamamos seres humanos, nosotros tenemos que jugar con habilidades blandas, ¿cierto? Y habilidades fuertes. De hecho, cuando un líder solo tiene habilidades fuertes y en su equipo solo hay habilidades fuertes, realmente ese equipo no logra encajar bien en una compañía. Ahora todo lo contrario. Mejor lo dijiste. Cuando todo es habilidades blandas, tampoco nos adaptamos, pero cuando combinamos esas dos habilidades, potenciamos lo que es realmente el ser humano. Mira, es que el ser humano tiene que calcular, pero también tiene que tomar decisiones con base al riesgo que está dispuesto a asumir, ¿cierto? Un ser humano también tiene que entender que estamos trabajando con personas, cuando salen de la oficina, tienen otros retos que resolver en su casa. Y es imposible desligar la vida familiar, la vida con los amigos, de la vida laboral. Es que finalmente la empresa es otra familia. Son familias diferentes que se complementan, pero todos somos familia. Así es. Y justamente hablando de ese balance entre habilidades blandas y habilidades fuertes, y que has tenido como la experiencia de trabajar en esta gran empresa, pero ¿cuál crees que son los errores más comunes que cometen hoy en día las empresas o áreas cuando van a entrar en ese mundo de analítica? Mira, uno no puede entrar a un mundo analítica por moda, por goma, como dicen por ahí, o por simplemente tendencia. Si una empresa decide crear un área de inteligencia de negocio, analítica, y hacer toda la inversión económica necesaria, y si en el primer año o en el segundo año no se han obtenido resultados, no se recupera la inversión, y la empresa decide terminar ese equipo, lo hizo por moda, lo hizo por goma. En el mundo de la analítica hay que estar dispuesto a correr el riesgo de que un proyecto sea exitoso o fracase. Claro. Que dé o no dé retorno. Entonces creo que el mayor error de las empresas es eso. Mira, es que yo escucho de todos los lados inteligencia artificial, entonces traigamos a un ingeniero a ver qué nos hace. A ver qué nos hace no es una pregunta, ¿cierto? Entonces tenemos que tener la convicción de que nos vamos a meter y vamos a navegar en un barco sobre un mar tempestuoso, pero tenemos un objetivo: llegar a la orilla, llegar a conquistar ese otro continente. Mejor no lo pudiste decir, es que cuando lo mencionas me haces recordar de bastantes experiencias como consultor que llegaban así como, es que tal empresa tiene este modelo, yo también lo quiero tener, y a lo último no sabía ni para qué ni el por qué, pero gastan millones de dólares por eso y al último pierden el dinero porque no tienen un propósito, un objetivo claro o una pregunta de negocio a resolver. Demasiado importante lo que mencionas. ¿Qué esperas en unos años en temas de tecnología? ¿Qué nos esperas? ¿Cómo lo ves? Mira, es una realidad que hoy las cosas, o la mayoría de nuestra vida cotidiana, tiende a la automatización. De hecho, mira que los carros se van a conducir solo. Pues aquí en Colombia todavía no hemos visto, no conozco un carro que se conduzca solo, pero en los países desarrollados ya lo tienen, ¿cierto? Mira que ya tenemos una robotina que nos hace el aseo. Sin embargo, tenga en cuenta, le voy a dar un ejemplo. Uno espera que de aquí en adelante el planeta se invada de robot en todos los sentidos, ¿cierto? Sí. Casi que tú digas, yo no necesito una auxiliar de servicios domésticos porque robotina me hace el aseo. Créame que robotina no va a sacar los pelos del gato, y créame que robotina no le va a cuidar la casa, ¿cierto? Entonces, más bien veamos lo siguiente, y es cómo le aliviano o le optimizo el tiempo a la persona que me está ayudando a mi casa con las labores domésticas, mientras que robotina le hace la primera limpieza al piso. Ella está, por ejemplo, organizando otras cosas. ¿Cómo le doy un trato más digno a esa persona y no la sobrecargo de trabajo, ¿cierto? Entonces, este mundo es un mundo que se va a hacer más automatizado cada día.
pero no debemos tenerle miedo a eso. Todo depende cómo leamos ese contexto. Así es, así es. Y hablando de esa tecnología, de esa evolución, ¿qué significa hoy para Haider ser líder de analítica e inteligencia de negocio para Sura? Mira, es una alegría, es un orgullo, pero también es una responsabilidad, ¿cierto? Porque nos dieron la responsabilidad de seguir sosteniendo o desarrollando una compañía de mucha tradición. Y la clave de eso no es Haider Jiménez, es que al final el éxito o el fracaso de cómo yo lidero es mi equipo. Realmente tener un equipo eficiente que entienda, que tenga estas 6 cualidades que mencioné, es un equipo que al final tú puedes decir, lo logramos muchachos. Y en este tipo de compañías como Sura, por ejemplo, lo que me encanta trabajar es que todos los días hay que levantar pensando en cómo vamos a resolver este problema o qué tenemos que hacer para seguir adelante. Así es, totalmente. Y Haider, hoy en día a los profesionales o a las personas que digamos que todavía están en universidades, que apenas van a salir al mundo laboral, ¿qué les recomiendas estudiar? ¿Qué libros leer? O más o menos a esas personas que quisieran entrar como en este mundo, ¿qué les recomendarías? No me vayan a matar por eso, pero miren que inclusive ya el libro físico, los libros físicos ya están perdiendo mercado porque usted inclusive hoy la forma de preguntarle a internet sobre algo que quiere conocer, ya no tiene que leerse 10 artículos de Google, sino que ya ChatGPT te responde, él sí ya se los leyó y te respondió la pregunta puntual, ¿cierto? Entonces mire cómo va cambiando el mundo. O sea que, mejor dicho, usen la tecnología, usen la inteligencia artificial generativa con la que está hecho ChatGPT, Copilot, Gemini, todo esto. Cualquier profesional que hoy no tenga la capacidad de analizar 2 o 3 datos y convertirlo en información, tiene riesgo de ser reemplazado por la inteligencia artificial o por un robot. Entonces mi mensaje es, no le tengan miedo a analizar un dato. De hecho, inclusive capacite, se haga cursos, pero de ese plus para que un robot no lo vaya a reemplazar. Exacto, y aparte de eso, ser constante siempre en ese aprendizaje, totalmente. Y por otro lado, Haider, devolvámonos un poquito atrás a la historia. No sé, cuando estabas pronto a presentarte a la universidad, ¿qué consejo le darías a ese Haider viejito, el Haider de hoy, a ese Haider de antes? ¿Qué le dirías? Cuando yo decidí estudiar física, yo lo hice por amor propio al conocimiento y a entender las cosas, ¿cierto? Y hoy sigo todavía explotando ese conocimiento que tengo en física, pues más personal. Pero también hay que entender que hay una realidad y hay un nuevo mundo. De hecho, nada más ahorita el 1 de enero nació la generación beta, la generación que aparentemente no va a saber fritar un buñuelo ni hacer una natilla, pero esta generación beta tiene un reto y es que es una generación que nació con la inteligencia artificial, la robótica y la automatización. Y las generaciones viejas, de ahí para atrás, tenemos miedo si el uso de esta nueva tecnología va a ir en contra o a favor de esta generación beta. Mi mensaje es que si usted hoy piensa estudiar una profesión, piensa capacitarse o hacer algo, entienda en qué contexto está, ¿cierto? Y con qué generaciones está tratando, porque las empresas de hoy no van a ser las mismas empresas de ayer. De acuerdo, totalmente cierto. Y bueno, Haider, ahorita pues ya para ir un poquito cerrando el tema, ¿qué retos hay para hoy en el 2025 para Haider como tal, en temas de estudio? ¿Cómo te estás viendo en este momento, en ese tema de analítica? Les debo confesar algo, un pensamiento personal que tengo, y es que a pesar de la experiencia, el conocimiento que tengo, evalúo mucho esas 6 cualidades que les dije, las evalúo mucho en mí, en las personas con las que hago equipo. Pero aún así,
yo les voy a hacer una confesión personal. Aún así siento la presión de seguirme capacitando más en inteligencia artificial. Y de hecho inclusive estaba pensando en si me hacía una especialización, una maestría, un doctorado, pero tiene que ser en inteligencia artificial. Porque nosotros, sobre todo yo que estoy liderando este tipo de equipo, tengo que tener los conceptos básicos. Tengo que aprender cómo estas metodologías nos ayudan a seguir desarrollando el sector y por ende el país. Total, hoy en día la inteligencia artificial tiene que estar, incluso deberían de darlos en el colegio. Yo creo que desde ese sentido es el camino a seguir de las nuevas generaciones. Y para nosotros que estamos en otras generaciones, no dejarnos coger ventaja. Yo creo que es lo más importante. Yo creo que sí. Y bueno, y ahora sí, finalmente, una pregunta rápida. Por aquí incluso la tenía. ¿Qué te gusta más, trabajar remoto o presencial? Mira, uno nunca va a esa respuesta depende de qué tan cansado estás del otro método de trabajo. Cuando llegó la pandemia yo disfruté mucho la virtualidad, pero es que estábamos en un contexto diferente. Claro. Cuando retomamos la presencialidad, el mundo nuevamente parece que lo hubiese emprendido, que de hecho sentimos que nos hacía falta el contacto, el hablar, el almorzar, el café con el amigo. Ahora valoro mucho la presencialidad. Sin embargo, creo que hoy las empresas deben aprender que no podemos ser ni uno ni lo otro, ni 100% presencial ni 100% virtual. Sí. De hecho, hoy las empresas tienen que entender que hay una mayor eficiencia en las organizaciones cuando el colaborador lo miden por resultado y no por horas hombre sentado en una silla. Entonces la combinación de la virtualidad y la presencialidad me parece que es una buena combinación porque le permite a la persona desarrollar un poco más sus responsabilidades, ¿cierto? Y a la empresa también le permite saber a qué tipo de trabajador fue contratado. O sea, que tú estás más que todo como un híbrido. O sea, a ti te gusta Sí, como... me gusta más el híbrido y creo que hasta que las posibilidades y el rol que uno tenga dentro de la compañía, porque obviamente puede ser una compañía como seguros, que hay personas que salen todos los días a la calle a vender, ¿cierto? Una persona pues, y obviamente, pero eso me das pie a otra cosa y es decir que para vender seguros no se salir a la calle a vender, ¿cierto? Mira que hay entonces donde la inteligencia artificial también desarrolla otros canales virtuales donde casi que yo mediante una llamada o a través de un programa o a través de una aplicación o inclusive un robot me puede vender a mí hoy un seguro. Sí. Entonces mira que hay que combinar porque al final el ser humano no es de extremo, o uno es de extremo y se pasa de ese extremo y se va al otro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, y pregunta final, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, les debo confesar que mis libros favoritos son los documentales porque soy muy visual, me gustan mucho los documentales en Netflix, sobre todo documentales que tengan que ver con el comportamiento humano. A pesar de que soy muy estructurado en las ciencias que estudié, inclusive estudiar y predecir el comportamiento humano, mira, puedo usar la estadística, puedo usar la física, no soy psicólogo, pero soy muy apasionado de ese tipo de documentales. Y ahora sí, entonces la pregunta del documental, ¿cuál fue el mejor documental que te viste? Mira, hay un documental que se llama La Mente. La Mente. Sí, está en Netflix y lo increíble es que hay un dato ahí que me gustó mucho y uno lo compraba en su día a día. Las personas solo se concentran entre 1 y 2 horas y necesitan desconectarse 15 minutos, tomar agua, conversar con un amigo, tomarse un café y después de ese break nuevamente vuelven a conectarse y a concentrarse, ¿cierto? Uno cree que sentarse 5 o 6 horas de seguido, que soy el super trabajador, no, créeme que después de 2 horas ya no estás rindiendo. Y cuando tú compruebas que los estudios de la mente van acorde a lo que tú ves, tu comportamiento, pues más justificación tienes para hacer un break, tomarte un cafecito, tomar agua, inclusive que tomar agua, ahí mismo lo explica, es tan importante que el mismo cerebro se reconecta solo porque te estás hidratando.
Totalmente de acuerdo, me pasa a diario. Y bueno, Haider, y un consejo final a las personas que nos están viendo hoy en temas de analítica e inteligencia artificial, como para resumir todo lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo, ¿cuál sería esa recomendación o consejo final que les darías? Por tercera vez, muchachos, y los espectadores, quiero enfatizar en usar las herramientas tecnológicas. Mire que ni siquiera tienen que hacer un código, tienen que programar un modelo, no. Casi que ya la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, y que es el más famoso, recientemente China lanzó uno que se llama DeepSeek, eh, que inclusive te da más la libertad de entender cómo hizo eso, ¿cierto? Usar esas herramientas para tu día a día y para tu trabajo, créeme que van a potenciarte a ti, van a hacer que sigas escalando la compañía y que no haya un robot respirándote aquí en la nuca. De acuerdo, eso es un gran consejo. Incluso recientemente, esta semana, apenas vengo a conocer DeepSeek. Creo que tenemos que estar y de pronto en un próximo video hablaremos de DeepSeek para que todo el mundo esté en contexto de lo que estamos hablando de la herramienta nueva que sacó China. Bueno, eso es todo, muchachos, para el día de hoy. Gracias. Haider, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No se olviden, suscríbanse al canal para que puedan seguir viendo este contenido tan valioso en temas de la comunidad analítica de inteligencia empresarial. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.